Mi nombre es David Felipe Valero Jerez. En este momento me encuentro estudiando Ingeniería de Sistemas y hago parte del curso Cálculo Diferencial del grupo 617. El ejercicio que a mí me correspondió fue el C, el cual trata de un problema de un tanque de guerra dispara un proyectil y da su objetivo a 500 metros de distancia. Si el proyectil alcanza su altura máxima de 100 metros a la mitad del camino, ¿qué ecuación describe el movimiento del proyectil? Para hallar ello utilizaremos dos ecuaciones, y igual a y inicial más velocidad inicial sobre seno por seno del ángulo por tiempo menos un medio por gravedad por tiempo al cuadrado, y la otra es x igual a velocidad inicial de coseno del ángulo por tiempo. Principalmente hallaremos tiempo, entonces tiempo es igual a x sobre velocidad inicial por coseno del ángulo. Esto lo uniremos a la fórmula, a la primera fórmula, la cual es y igual a velocidad inicial por seno del ángulo por x sobre velocidad inicial por coseno del ángulo menos un medio por gravedad por x velocidad inicial por coseno del ángulo al cuadrado. Esto lo podemos simplificar de la siguiente manera, ya que tenemos velocidad inicial arriba y velocidad inicial abajo, lo cancelamos. Multiplicamos a seno del ángulo por coseno del ángulo y daría x por seno del ángulo sobre coseno del ángulo menos un medio por gravedad. Esta parte está siendo elevada, entonces quedaría x al cuadrado por velocidad inicial al cuadrado por coseno del ángulo al cuadrado. Ya que conocemos, ya que se sabe que seno del ángulo sobre coseno del ángulo es igual a tangente del ángulo, lo podremos también simplificar respectivamente. Ahora, basándonos ya en el problema, dice que si el proyectil se encuentra o se ha desplazado 250 metros, que sería la mitad de la distancia total recorrida, cuando cumple la mitad pues, de la distancia total recorrida, llegaría a su punto máximo de altura. Entonces, pues entendemos que 500 metros dividido en 2 es 250. Entendiendo esto, la primera fórmula la utilizaríamos de la siguiente manera. 100, que es la altura total recorrida, es igual a 250 por tangente al ángulo menos 250 al cuadrado por gravedad sobre 2 veces velocidad inicial al cuadrado por coseno del ángulo al cuadrado, por coseno al cuadrado del ángulo. Esto lo podríamos simplificar de la siguiente manera. 100 es igual a 250 por tangente del ángulo menos 62.500 por gravedad sobre 2 veces velocidad inicial al cuadrado por coseno del ángulo al cuadrado. Entendiendo que gravedad es 9,8, este valor se cambiará pues más adelante porque pues en este momento no es necesario. Bueno, según lo anterior, podríamos hallar como resultado final 100 igual a 250 por tangente del ángulo menos 31.250 por gravedad sobre velocidad inicial al cuadrado por coseno al cuadrado del ángulo. Esto lo hacemos porque dividimos 62.500 dividido en 2 y le sacamos la mitad a 2 veces velocidad inicial al cuadrado. Y ya que cogimos pues hallamos la primera ecuación, hallaríamos la segunda ecuación de la siguiente manera. Entonces dice que si x, o sea, si el proyectil se encuentra en los 500 metros, o sea, ya recorridos, ya hecho el recorrido final, pues ya estaría en su altura
máxima, pues en este caso sería cero. Entonces, según la fórmula, reemplazaríamos los datos de la siguiente manera. Cero igual a 500 por tangente del ángulo menos 500 al cuadrado por gravedad sobre 2 veces velocidad inicial por coseno del ángulo al cuadrado. Esto nos da como resultado 0 igual a 500 por tangente del ángulo menos 250.000 por gravedad sobre 2 veces velocidad inicial por coseno del ángulo al cuadrado. Simplificamos nuevamente y nos da 0 sobre 500 por tangente al cuadrado menos 125.000 por gravedad sobre velocidad inicial al cuadrado por coseno al cuadrado del ángulo. Al haber hallado las dos ecuaciones, podríamos utilizar el sistema de ecuaciones 2 por 2, pero para ello este valor debe ser igual, debe ser igual en las dos ecuaciones. Por lo tanto, trabajaríamos con, con la primera ecuación y la multiplicaríamos, o bueno, para saber por qué número la multiplicaríamos, tomaríamos pues el número mayor entre los dos, que pues en este caso es 125.000 y lo diríamos entre 31.250. Esta división nos da 4, por lo tanto pues multiplicamos todos los valores por 4, o multiplicamos toda esta ecuación por 4. Dándonos resultado, 100 por menos 4 pues da menos 400, 250 por menos 4 pues da menos 1000 por tangente del ángulo, más pues 31.250 por menos 4 pues da 125.000 por gravedad sobre velocidad inicial por coseno del ángulo al cuadrado. Utilizamos las dos fórmulas, las sumamos y el resultado pues de las dos sumas pues nos da pues menos 400, ya que pues aquí menos 400 más 0 pues da menos 400, menos 1000 por tangente del ángulo me da más 500 por tangente del ángulo pues da menos 500 tangente del ángulo, y debido a que este valor es igual a este, pues como uno está sumando y el otro está restando, lo que hace es que nos da 0. El resultado nos da 0. Esto nos da tangente del ángulo igual a menos 500 sobre menos 400, que si lo simplificamos da tangente del ángulo es igual a 5 cuartos. Para despejar el ángulo, pues cambiamos tangente, pasamos tangente al otro lado y aplicamos arco tangente, que es elevar a la tangente a menos 1, y el denominador pues de la operación pasa a ser numerador y el numerador a denominador. Esto nos da como resultado ángulo igual a 38.66 grados, que sería, el ángulo sería este. Ya que hemos podido hallar tangente del ángulo, sabemos que tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto en este caso es 4 y cateto adyacente es 5. Entonces, lo graficamos y quedaría cateto opuesto, que sería del ángulo, y cateto adyacente del ángulo. Entonces, para completar el rectángulo, hallaríamos la hipotenusa según el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, la fórmula general es hipotenusa al cuadrado igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Entonces, reemplazando los valores, hipotenusa al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto nos da como resultado
hipotenusa al cuadrado igual a 25 más 16, lo que nos da 41. Como hipotenusa no puede quedar al cuadrado, pues colocamos raíces a cada lado y esto nos daría hipotenusa igual a raíz de 41. Tomando la primera, la segunda fórmula, la segunda ecuación, y si la reemplazamos, reemplazando los valores de la ecuación, nos daría 0 igual a 500 por 4 quintos menos 125.000 por 9,8 sobre velocidad inicial al cuadrado por 5 sobre raíz de 41 al cuadrado. Entonces, haciendo las respectivas operaciones, 5 sobre raíz de 41, pues 5 por 5 da 25, y raíz de 41 al cuadrado, pues es es 41, ya que raíz elevada a la potencia se cancela. 500 por 4 quintos se multiplican y nos da como resultado 400. Y 125.000 por 9,8 daría 1.225.000. Entonces, siguiendo con las operaciones, eh, 1.225.000 sobre 25 sobre 41, aplicando pues el método de la oreja, nos da 2.009.000. Entonces, la fórmula o el resultado que tendríamos hasta el momento sería 0 igual a 400 menos 2.009.000 sobre velocidad inicial al cuadrado. Como velocidad inicial no puede ser menor, negativa, entonces pasamos 2.009.000 sobre velocidad inicial al cuadrado al otro lado. Esto nos daría eh, pues esta fórmula, iríamos aquí, y lo que hacemos es que invertimos, ya que tenemos que pasar 2.009.000 al otro lado a multiplicar, lo que nos daría 2 millones, pues aquí pasaría a este lado, pero pues se hace la multiplicación y pues 1 por cualquier número pues da el mismo número. Entonces velocidad inicial al cuadrado es igual a 2.009.000 sobre 400. Como velocidad, esto nos da 5.022.5, pero como velocidad inicial no puede quedar al cuadrado, le sacamos raíces a ambos lados, lo que nos da como velocidad inicial 70,89 metros sobre segundos. Teniendo ya todos los datos, podemos reemplazar por los datos respectivos de la siguiente manera: y igual a x 4 quintos menos x al cuadrado por 9,8 sobre 2 por 5.022.5 por 5 sobre raíz de 41 al cuadrado, lo cual nos daría 4 quintos menos 1 sobre 625x al cuadrado. Esto realmente da 0,0016, que es lo mismo que 1 sobre 625. Esta fórmula pues representa una parábola, o representa una ecuación cuadrática, lo que representa una parábola, y ya que es de la forma x al cuadrado más x a x al cuadrado más bx más c, ya que ax al cuadrado es negativa, la parábola pues tiende a ser hacia abajo.
Aquí tenemos la representación en GeoGebra, donde podemos identificar su punto máximo, su punto inicial, su punto final.